Job capítulo 1, versículo 20. ¿Todos los tienen? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, porque me has dado, Señor amado, la oportunidad de estar en tu casa, Señor amado. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tú me tienes en este lugar, Señor amado. Cuando me encontraba, Señor amado, perdido, Señor, en el mundo, cuando pensaba, Señor, que no había una esperanza, Señor, para mí, pero tú, Señor amado, me diste la oportunidad, Señor amado, de venir a ti, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, y tu bondad. Gracias, Señor amado, porque tú, Señor, eres más que bueno, Señor amado. Gracias, Señor, también te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes en este lugar, Señor amado. Yo te pido, Señor amado, que tú, Señor, traigas palabras, Señor amado, a cada uno de aquellos, Señor, que lo necesitan, Señor amado. Aquellos que tal vez, Dios mío, piensan, Señor, que no hay una esperanza, Señor amado, cuando se encuentran, Señor amado, en dificultades, Señor, en problemas, Dios mío, pero tú, Señor, eres la única respuesta, Señor. Tú eres la solución, Señor amado, para nuestras necesidades, Señor Jesús de Nazaret, porque tú, Señor, eres grande, Señor, tú eres poderoso, Señor, y no hay nada que sea imposible para ti, Señor amado. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Señor, tú te glorifiques en la vida de cada uno, Señor amado, que tú, Señor, me uses, Dios mío, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Señor, hablando, Señor, a tus hijos, hablando, Señor, a tu pueblo, Señor amado. Te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios amado. Mientras yo leía esta palabra, me preguntaba por qué Dios permite que a veces nos sucedan tantas cosas. Porque sabemos que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Amén. Que él se apartaba de toda maldad, de todas aquellas cosas que en el mundo hay. Y él siempre vivía para Dios, él no vivía para el mundo. Y eso era cuando yo me preguntaba, ¿por qué Dios permite que nos sucedan tantas cosas? Pero luego me puse a reflexionar y pues Dios permite eso porque Dios nos quiere enseñar cosas buenas. Dios quiere glorificarse en la vida de cada uno. Y cuando Dios permite eso es porque algo mejor viene para nuestras vidas. Si nos quita algo es porque Dios nos quiere dar algo mejor de lo que nosotros tenemos. Y yo leía del 1 y Job era un hombre que lo tenía todo. Job no le hacía falta nada. Job era un hombre que tenía muchos bienes y que él lo tenía todo. Y dice que a él le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel hombre el más grande de todos los orientales, porque él lo tenía todo. Pero un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y siempre Satanás está ahí de metido, como digo yo. Y Dios le preguntó qué él hacía ahí, y él le respondió
iba a rodear la tierra. Y Dios sabía a qué él iba. Y entonces Dios le dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y Satanás le dice a Dios: claro, si tú lo has cercado de bendiciones, todo lo que le has dado, todo lo que él hace prospera, pero tócale lo que tienes y ya verás si no maldice en tu presencia. Y Dios le dijo: en tus manos está, pero no le toques su vida. Y un día, Satanás volvió y dice: y vino un mensajero a Jehová y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los camellos, los aveos, y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, y cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job lo perdió todo. Job se quedó sin nada. Y fue ahí donde fue los momentos más difíciles para Job. Y muchas veces a nosotros nos suceden cosas que a veces hasta queremos dejar de venir a la iglesia, porque es duro, porque imagínense, Job lo perdió todo después que lo tenía. Pero a pesar de todo eso, Job, dice la Biblia que Job no pecó, porque él dijo: Dios dio y Dios quitó, sea su nombre bendito. Y muchas veces eso es lo que a nosotros nos hace falta, porque cuando vienen, Dios nos quita algo, o Satanás nos quita algo, nosotros, ¿cómo le dijera? Nos vamos contra Dios y decimos: ¿por qué me quitó esto? ¿O por qué estoy pasando esto? Pero es cuando nosotros más debemos de buscar a Dios, porque es ahí donde Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Pero si nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias que estemos pasando, o porque nos quiten algo, y no es así. Nosotros tenemos que seguir adelante y buscar a Dios en todas las situaciones que estemos pasando. Y Job no solamente perdió eso, sino que también vino una grave enfermedad sobre él. Satanás le puso una llaga, dice la Biblia, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Fue ahí donde fue más duro todavía para Job, porque fue una enfermedad que no duró un día ni 2 días. No, la Biblia no dice cuántos días, pero sí Job estaba viviendo en una situación tan difícil. Y cuando vino su mujer y le dijo: maldice a Dios y muérete. Qué triste debe ser, ¿verdad? Que una esposa le diga algo así. Que le diga que se muera, ya no quieras volver a vivir. Porque es triste, hermanos, ver cómo Job estaba pasando. Y Job, yo creo que el libro de Job es el único, Job fue el más probado que he visto yo en la Biblia. Porque Job perdió todo, y perdió todo, perdió el respeto que todos le tenían. Job no era un cualquiera. Dice que Job le daba fortalecía a los que no tenían fuerzas.
aquellos que se habían apartado de Dios a través de su palabra que Él daba, ellos volvían a venir a Dios. Job no era un cualquiera. Job era porque dice la Biblia que Job era el único que Dios decía que él era el único. Imagínense qué triste sería para Job cuando Job perdió todo. Y vino el momento en que Job también maldice el día en que nació. Dice que Job maldijo el día en que nació y deseaba él no haber nacido, porque era triste lo que él estaba pasando. Porque dice que él no podía rascarse con la llaga que tenía, él no podía rascarse ni con sus manos. Él dice que usaba un tiesto para rascarse. Un tiesto es una cosa de barro que se usan para poner flores. Es más ancho de la boca que de abajo. Y es ahí donde Job se rascaba y dice que se sentaba en ceniza. Y Job, imagínense hasta dónde estaba Job. Y uno a veces con un dolorcito de cabeza, con una enfermedad pasajera, nos sentimos, ya no queremos venir a la iglesia, decimos ya para qué voy a ir, ¿por qué me está pasando esto? No me merezco esto. Pero Dios es tan bueno en su misericordia que Dios está siempre con nosotros. Dios no nos deja, Dios no nos abandona, Dios siempre está con nosotros. Yo he podido ver la mano de Dios. Una vez que estaba enfermo, yo no me sentía bien. Yo tomaba pastillas, las pastillas eran un calmante para mí. Yo ya no hallaba qué hacer. Pero un día vine a la casa de Dios y yo le dije: Señor, yo no quiero salir por esa puerta sin que tú me sanes. Y ese día déjeme decirle que yo salí sano de este lugar. Ya no fue necesario tomar mi pastilla, porque Dios sanó mi enfermedad. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la fe y saber de que Dios está con nosotros y que Dios nos va a escuchar. Pero siempre y cuando nosotros lo hagamos con fe, que lo vamos a recibir. Porque si no tenemos la fe que lo vamos a recibir, no lo vamos a llegar a tener. Porque eso es lo que nos hace falta a nosotros. Y Dios es bueno. Y vemos en el capítulo 42 del mismo libro de Job. Y Dios habla a Job a través de un torbellino. Dios habla a Job en un torbellino. Y leemos el 42 donde dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento y en polvo y ceniza. Job no entendía todavía. Job no entendía lo que le estaba pasando. ¿Por qué le estaba pasando todo eso? Pero llegó el momento en que Dios le habló a Job a través del torbellino. Y Dios le comenzó a hablar de dos animales. Uno que se llama Behemoth y otro Leviatán. Dice que estos animales eran animales poderosos. Cuando Dios creó el mundo, fueron los primeros que Dios hizo. Y contra ellos no había nadie que los pudiera derribar. Pero Dios le dijo a Job: yo soy el que hizo los cielos y la tierra, y yo puedo hacer que tu enfermedad se desaparezca. Dios habló a Job y en ese momento dice que Dios obró en la vida de Job y Dios quitó toda su enfermedad, toda su aflicción que Job tenía.
podemos ver nosotros unos personajes también. Podemos ver a José. José fue llevado a Egipto. José lo encarcelaron. Y José, cuando salió de la cárcel, él no salió amargado, él no salió como a vengarse, porque él sabía que Dios lo iba a poner en alto. Porque Dios le había dicho a José que todo el pueblo se iba a inclinar a él. Pero José tuvo que pasar por muchas circunstancias. Tuvo que pasar por la cárcel. Y dice en el Salmo 21, 19, el dicho de Jehová le probó. Jehová probó a José como probó a Job. Jehová los prueba a nosotros de muchas maneras. Y es ahí donde nosotros no entendemos muchas veces. Es ahí donde nosotros no entendemos. Y José fue gobernador de Egipto y dice de toda la tierra. Pero Jehová tuvo que probar la fe de José, así como también la prueba de nosotros, a ver hasta dónde nosotros llegamos. Porque si no tenemos pruebas, si no tenemos luchas, yo creo que nosotros no aprendemos a confiar en Dios. Porque a nosotros, así yo digo, a nosotros nos gusta lo fácil. El camino de Dios no es fácil. El camino de Dios hay luchas, hay pruebas, hay dificultades en nuestras vidas. Y es a través de ahí Dios se glorifica en nuestras vidas. Él dice que Él quiere enseñarnos quién es Él para nosotros. Pero nosotros no nos queremos dejar llegar hasta ese extremo. Nosotros no queremos pasar por pruebas, pasar por luchas, pasar por enfermedades, problemas. Pero cuando tengamos eso, nosotros debemos acudir a Dios. Primeramente a Dios. Porque Dios es el único que responde a todo clamor de su pueblo. Porque dice que el impío, cuando cae, no hay quien lo levante. Pero si somos hijos de Dios, Dios nos va a levantar de donde estamos. Y cuando nosotros sentimos que nos vamos abajo, es porque vamos a ser levantados a la bendición. Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros tenemos. Dios a Job le dio al doble de lo que tenía, después de haber pasado lo que estaba pasando. Dios no le dio menos, Dios no le dio lo mismo. Dice que Dios le dio al doble de lo que él tenía. Y Dios nos quiere dar mucho a nosotros, no solo material, sino que espiritualmente a nosotros. Pero nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios. No podemos caminar solos. Necesitamos al poderoso gigante que va delante de nosotros. Dice que Él pelea por nosotros. Nosotros no vamos solos. A donde quiera que vayamos, ahí va Dios. Imagínense si nosotros vamos solos. ¿Qué sería de nosotros? Pero Dios nos cuida donde quiera que vayamos. En el trabajo, en el hogar, donde vayamos. Dios ahí está con nosotros, porque Dios nos cuida. Vemos también cuando Moisés va al pueblo allá en Egipto, cuando Moisés le dice, Dios nos sacará de la esclavitud. Y el faraón dice que aumentó las cargas y el trabajo de aquel pueblo que estaba esclavizado. ¿Por qué pasó eso? Porque Dios quería probar también su fe, a ver si ellos iban a confiar en Él. Porque ellos pasaron momentos también difíciles, fueron azotados, fueron maltratados, pero llegó el día en que Dios los sacó de ahí. Y salieron rumbo al desierto, pero Dios probó también a ver hasta dónde ellos llegaban. Dios no nos va a dar algo así de fácil. Dios primero nos prueba a nosotros.
como a usted y a mí. Yo siempre le he pedido a Dios para que mi esposa pueda llegar aquí, pero estoy pasando por momentos difíciles. Pero yo digo, si yo estoy pasando por esto, es porque Dios está obrando en mi vida. Y va a llegar el día en que ella va a poder venir. Porque cuando yo intenté traerla la primera vez, yo lo quise hacer a mi manera. Pero me olvidé de que primero tenía que acudir a Dios. Y Dios no permitió. Y yo digo, si Dios no permitió, fue por algo. Porque todavía me faltaba pasar por lo que tenía que pasar. Y yo no pierdo la esperanza y le sigo pidiendo a Dios que un día ella pueda venir. Y se va a llegar el día porque yo creo en Dios. Y yo sé que Él vive y nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Y por eso yo tengo la fe en Dios. Y yo sé que un día ella va a llegar. Y dice en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No solamente vamos a recibir, ¿cómo le dijera? De Dios vamos a recibir cosas materiales, y dice Dios que Dios nos tiene preparado una corona. Aquellos que resisten la tentación, la prueba. Dios nos está ofreciendo muchas cosas buenas a nosotros, pero tenemos que pasar, como le digo, por diversas pruebas, por diversas luchas en las cuales vamos a sentir que ya no podemos. Pero tenemos que acudir a Dios. Tenemos que saber que tenemos un Dios grande y que Él nos va a ayudar a ganar todas las luchas que nosotros tengamos, ya sean enfermedades, ya sean problemas en el hogar, cualquiera que esté pasando. Dios va a responder a esa petición que nosotros le estamos pidiendo a Él. Pero como le digo, tenemos que pasar por muchas dificultades en la vida. No vamos a recibir algo así nomás. Tenemos que pasar por lo que Job estaba pasando. Job recibió al doble de lo que tenía, pero él tuvo que pasar por muchas dificultades. Y Job, en el capítulo 42, dice que Job tuvo que orar por aquellas personas que la habían dejado a él. Aquellas personas que decían entre ellos, a ver qué pecado tiene oculto, por eso le vino lo que tiene. Imagínense, ¿qué es lo que piensan los demás de nosotros cuando estamos pasando alguna enfermedad? Y dicen que es hijo de Dios. ¿Dónde está su Dios? Muchos dicen eso, como pensaron de Job, que Job tenía un pecado oculto. Y dicen que lo olvidaron a él. Le decían lo que no le tenían que decir. Y Dios tuvo que orar por esas personas. Dice por sus enemigos. Y fue ahí donde Dios obró en la vida de Job. Aleluya. Gloria. Me pongo a pensar, si Dios nos pide que oremos por alguien que nos odia, por alguien que no nos quiere ver el bien, ¿qué haríamos nosotros? ¿Oráramos por esas personas? Sería difícil orar por alguien así, pero si Dios nos manda, nosotros lo tenemos que hacer. Amén. Y dice que cuando Job hubo orado por ellos, Dios quitó la aflicción de Job. Aleluya. Dios es tan bueno que muchas veces nosotros no agradecemos lo que Dios hace con nosotros. Muchas veces nos olvidamos
de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y no tiene que ser así, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, lo que Él nos da. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos que buscarlo en todo momento, porque si nosotros somos fieles a Dios, Dios siempre nos va a ayudar en todo. Aleluya. Pero nunca tenemos que dejar el camino de Dios. Bendito Dios. El camino de Dios no es fácil, pero Dios nos va a ayudar. Amén. Amén. Dios nos seguirá ayudando en todo momento. Amén. No importa por el cual nosotros estemos pasando. Tenemos que seguir adelante y luchar, porque sabemos que Dios va con nosotros. Y Dios pelea por nosotros. Amén. Bendito Dios. Alabado Dios. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios porque Él me ha permitido estar en este lugar y, como les digo, me siento agradecido con Dios, porque si no fuera sido por Él, ¿a dónde estuviera yo? Estuviera perdido, vagara por el mundo sin rumbo, porque cuando uno está en el mundo hay tantas cosas que el mundo le ofrece a uno. Y uno piensa que son cosas buenas, pero son cosas que lo conducen a la muerte a uno. Imagínense una persona